Familia querida, Dios les bendiga, Dios les guarde. Damos gracias al Señor. Nos reunimos una noche más bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que oremos, quiero invitarte a que oremos en esta noche y que presentemos la transmisión de esta noche en la mano del Señor. Aleluya. Hoy vamos a estar orando sobre el tema multiplícate. Damos gracias al Señor por cada uno de los hermanos, de los amigos que se van conectando. Esta noche tuvimos algunas situaciones técnicas, pero gracias al Señor ya estamos de nuevo al aire. Así que le voy a pedir que me acompañe con alguna oración. Y hoy vamos a estar hablando del tema multiplícate. Yo quiero que me acompañes a orar. Señor, en esta hora oramos. Dice tu palabra, Jehová de los ejércitos, que mejor son dos que uno, dice tu palabra. Dice tu palabra que cuando tú creaste al hombre, lo pusiste en el huerto del Edén y tú le dijiste, Señor Jesús, multiplíquense, aleluya. Y tu palabra dice, el que conmigo no es, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ayúdanos, Señor, a ser contigo, a estar por ti, a recoger contigo, porque dice tu palabra que si no recogemos contigo, por más que recogemos, al final vamos a ver que derramamos, que desperdiciamos nuestro tiempo, que nada de aquellas cosas en las que tanto nos afanamos valió la pena, que partimos de este mundo sin nada y que cuando nos presentemos delante de ti, Señor, no tendremos nada que presentar. Aleluya. Hay una palabra en el Antiguo Testamento que dice, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Y yo te pregunto, ¿qué tienes tú cuando te vayas a presentar delante del Señor? La Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, dice la palabra de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es en cuanto a la salvación. Pero también la Biblia dice que seremos juzgados según nuestras obras. ¿Por qué? Porque la obra es una expresión de nuestra fe. Y eso era algo que explicábamos el miércoles. Que la fe es acción en movimiento. Que cuando tú haces cosas, esas cosas que tú haces es porque están empujadas por una convicción muy íntima de conveniencia. Es decir, cuando un hombre mira a una mujer y la coquetea y la enamora o viceversa, es porque pues le atrae y entiende y pues quiere formar una familia y pues bueno, y está dispuesto a pagar un precio, ¿verdad? Con esa persona. Entonces, la fe, tú confías en Dios y estás dispuesto a obedecerle. Daniel estuvo dispuesto a que lo echen en el foso de los leones. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios y sabía que Dios es fiel y que Dios es bueno. Aleluya. Y él sabía que Dios no lo iba a dejar. Y él estaba dispuesto a pagar cualquier precio porque él sabía que la palabra de Dios era fiel. ¿Qué pasa? Que muchas veces tenemos miedo a la multiplicación. En serio. Yo he escuchado personas que dicen que no quieren tener hijos porque dicen, pero si mujer y yo apenas encontramos para comer, ¿qué será si fabricamos 4 bocas más? Pues entonces tú no le estás creyendo a Dios, hijo de mi corazón. Porque si la palabra dice que a Adán y a Eva le dijeron, multiplícate, y dice, y los bendijo Dios. Cada matrimonio tiene una promesa de bendición de parte de Dios. Cada proyecto, porque Dios le dijo multiplícate, ensánchate, extiéndete. ¿Qué pasa? La Biblia es un libro de principios y muchas personas creen que yo bendigo, ¿verdad? Felicito a los que creen en esto. Pero yo, por ejemplo, no creo en esta oración de que voy a orar para que me aparezca un pedazo de oro en los bolsillos. Como que, ¿te entiendes? Dios puede hacerlo así. Pero yo creo que Dios bendice tu esfuerzo. Porque la Biblia dice claramente, el que no trabaja, no coma. Es decir, no comation. No coma. Entonces, ¿cómo uno junta esos dos versículos cuando dice, está quieto y conoced que yo soy Dios, con aquel que dice, el que no trabaja, que no coma?
fácil. Los dos son ciertos. Tú tienes que trabajar con tus manos para producir y por el otro lado, tú tienes que tener suficientemente confianza en Dios para saber que no depende de ti. En fin, de eso es que vamos a hablar esta noche. Principios, secretos, conocimientos de la multiplicación. Si tú nunca emprendes nada, nunca vas a lograr nada. Lo que tienes es que tener conocimiento de los principios del cielo. Yo le decía a alguien en estos días, en esta época moderna, tu valor se pesa en conocimiento, en sabiduría, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el conocimiento es luz. Y ese es el número uno, el conocimiento. Tú tienes que leer libros, tienes que informarte, tienes que leer la palabra de Dios. Conocimiento. ¿Entiendes? Hay personas que a veces conocen el Evangelio, pero no leen la palabra de Dios y no crecen y se quedan chiquitos. Y pasan los años y usted ve que nunca crecen en conocimiento, en sabiduría, en gracia. Y usted tiene que crecer, usted tiene que tener una lista de lectura. Uno de mis actores favoritos, autores, se llama Watchman Nee. Los libros de ese señor son espectaculares. Watchman Nee, cualquiera, autoridad espiritual. Muchos de los libros de ese hombre espectaculares. Y usted tiene que ir cultivando, ¿verdad? Como se cultiva una planta, su conocimiento, eso por un lado. Otra cosa que es importante cultivar en esto de la multiplicación, de lo que vamos a hablar ahora en un ratico, son las relaciones. Hay personas que creen que no, yo no necesito a nadie, yo con Dios tengo, no me diga. Entonces para Adán multiplicarse, ¿para qué fue que Dios le buscó a Eva? Yo siempre digo, entre el José que estaba en el calabozo y el faraón en el medio, ¿quién había? Un copero, un vinero, un panadero y un vinero. Entonces, José se relacionó bien con esos hombres. ¿Por qué? Porque del don, del talento que Dios le dio a José, José lo puso al servicio en la cárcel. Ok, porque hay gente que quieren que Dios lo ponga por allá. No, donde Dios te está, brilla en el sitio. Y José brilló. Y tal vez un personaje insignificante que estaba en desgracia, como ese panadero y ese copero, que estuvieron con Faraón y ahora estaban ahí. Y cuando tú caías en desgracia con Faraón, fácil te echaban en un foso de los leones. Eran una gente insignificante. Pero Daniel le sirvió, José le sirvió. Y después, cuando Faraón se hizo un sueño, fue Dios que le dio el sueño a Faraón, ¿verdad? No fue Daniel, José. Y por más mandadito y papelito, le da risa a José porque él hizo su diligencia. Él quiso ayudar a Dios, ¿entiendes? Porque a veces no es fácil cuando uno está pasando en el proceso. El pobre quiso ayudar a Dios y le mandó unos mandados. Le dijo, mira, dile a que se acuerden de mí. Ellos no estaban en eso. Pero en el tiempo, no era el tiempo. Pero cuando era el tiempo, Faraón se hizo un sueño y el hombre se acordó y dijo, ay, en la cárcel hay un hombre. Usted ve, por boca de quién llegó el conocimiento de Faraón, de ese hombre, por boca de alguien a quien José un día le sirvió. Y eso es algo que nosotros muchas veces perdemos. Una relación, escuche, las relaciones son importantes. No que usted sea un tumbapolvo ni nada de eso. Pero la Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, lo hagamos como para el Señor. Y hay gente que nada más ven interés en todo. ¿En qué me beneficia eso? Pero no, y usted lo ve, que quieren andarle tumbando polvo a otra. Y gente a veces sencilla que Dios te pone a tu lado, lo miramos como menosprecio. Y ahí es donde está tu problema. Porque quien bendice es Dios, no el hombre. La bendición buena viene de Dios. Y cuando servimos a los hombres y a la gente que Dios puso a nuestro alrededor, sin importar cuál sea su condición, el creador de ese hombre y de esa mujer, que no hace diferencia, dice, no, pero esta gente hay que bendecirlo. Entonces, esa es la segunda cosa de la que les quiero hablar muy brevemente. Es de la importancia del relacionamiento. No solo con Dios, sino hacia los lados. Ser sabio en la relación, en el trato con nuestros semejantes. Amén. Ok, muy bien. Entonces yo quiero que hagamos una lectura. Está en Juan capítulo 12, verso 20. Amén. Vamos a leer juntos. Gloria a Dios. Juan capítulo 12, verso 20. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús.
Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Algo extraño, ¿verdad? Dice que unos griegos llegaron y le dijeron, queremos ver a Jesús. Le dijeron a Felipe, Felipe se lo dijo a Andrés y los dos fueron y le dijeron a Jesús, hay una gente buscándote. Unos griegos, qué cosa tan extraña. En una fiesta judío, unos gentiles, pero hay tantos que te quieren ver. Dice el verso 23, escucha este verso. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Les repito, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué es la otra cosa importante de la que está hablando aquí? La muerte al yo. Le habló ahorita de saber de la relación del conocimiento. La Biblia dice que el conocimiento es luz. La Biblia dice mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que si usted es esa gente que pasa horas frente a un celular, rayando la pantalla de un celular, viendo lo que otro hizo. Hay una palabra muy poderosa en los evangelios que a mí me gusta mucho, que es la que dice, ve y haz tú lo mismo. Porque a veces vemos, ay, que fulano es el hombre más rico del mundo, que fulano, ¿y tú qué estás haciendo? Viendo la noticia de otra. No, haz tú la noticia. Ve y haz tú lo mismo. Gente que estén dispuesta a tomar acción, a ver un cambio en su vida. Amén. Y el Señor dice acá, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿a qué cosas tú tienes que morir? Hay gente que siempre creen que van a estar brillando. No, Dios es un Dios de valle y de monte. La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes. Y también dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Entiendes? La foto quedó mal, espérate, que darle un Photoshop. Yo creo en eso, ver del cuadro y cosas. Pero está bien. A veces la gente tiene que verte despeluñado, para cuando Dios te suba allá arriba, que la gente sepa dónde fue que te sacó, y tú mismo también. Dice acá, aleluya, si el grano de trigo no cae en tierra y muere. Eso es muy fuerte. Y yo le voy a hablar de eso ahora. Si usted quiere que hablemos de multiplicación, primero hay que hablar de muerte. Porque dice acá que el grano de trigo, primeramente hay que meterlo en la tierra, enterrarlo. El agricultor parece que desprecia ese grano de trigo, porque lo agarra y lo mete en un hoyo y le tira tierra arriba y después lo moja y lo abandona ahí, lo sepulta como un muerto y se va. Pero el grano de trigo, ahí solo abandonado, bajo esa tierra, empieza entonces un proceso raro cuando Él se muere. Él muere, pero da luz a una vida nueva. Y hay cosas que no pueden nacer en nuestra vida porque tenemos que matar cosas viejas. Hay cosas viejas en nuestra vida que deben morir. Y yo le voy a dar varios ejemplos de cómo Dios lo hizo. Yo creo que yo voy a empezar con el caso de Abraham. Sí, yo voy a empezar con Abraham. Yo tengo una Biblia en la mano. Yo le invito a que usted también se busque su Biblia en esta hora. En un ratico vamos a volver, pero yo quiero ponerle un ejemplo muy grande, que es el ejemplo de Abraham, que habla de multiplicación y habla de muerte. Amén. Y vámonos primero a Génesis capítulo 15. Puedo buscar su Biblia. Génesis capítulo 15. Estamos hablando de multiplicación. Dice acá. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este hijo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Ok. Abraham, yo supongo, tenía unos 80 años para ese tiempo. Él lo llamaron a los 75, algunos 80 años. Y Dios le dice, yo te voy a multiplicar. Primero le dice, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón, capítulo 15. Si usted se va al capítulo 14, entiende por qué Dios usa estas dos palabras, escudo y galardón. ¿Por qué? Es que Abraham acababa de rescatar a Lot.
contra 4 reyes que había peleado. Y supongo que a veces uno hace unas hazañas y unas cosas y después que uno dice, ¿qué hice? Y él está calculando y dice, pero si esos 4 reyes vienen para donde mí, ¿con qué yo me voy a defender? Pero Dios le dice, no temas. Pero además le dice, yo soy tu galardón. ¿Por qué? Porque también cuando el rey de Sodoma le estaba dando un dinero, él le dijo, no, yo no voy a tomar nada de eso. Y él no lo cogió. Y entonces ahora está Abraham ahí solo. Dice, pero yo me eché un problema, yo peleé contra 4 reyes, no cogí nada, no tengo dinero para yo pagar si me vienen. Y entonces, y Dios por eso le dice, yo soy tu escudo, yo te protejo. Segundo le dice, yo soy tu galardón. ¿Por qué? Porque Abraham no estaba ya lo loco en esa tierra. Fue Dios que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ¿esa gente iban a poder matar a Abraham? Claro que no. El propósito de Dios protegía a ese hombre y Dios se lo recordó. Y entonces en el capítulo 15 Dios le recuerda y le dice, yo te protejo. Y le muestra la estrella del cielo y le dice, yo voy a hacer tu descendencia tan grande como las estrellas del cielo. Entonces vaya notando, un hombre de 80 años, Dios le dice, te voy a multiplicar. Pero cuando usted lee, eso es en el capítulo 15, yo le dice que le quiero dar el ejemplo de Abraham porque es muy bueno. En el capítulo 16 vemos que Abraham, Sara, ya un poco anciana, y Abraham tiene ya 86 años. Sara 76. Y Sara le dice a Abraham, mijo, no lo voy a leer, pero usted lo lee en su casa, márquelo en el capítulo 16. Después de esta promesa en el capítulo 15, en el capítulo 16, Sara le dice a Abraham, pero ya yo no nada. Y tú, imagínate, un viejito ya de 86 años, acuéstate con la trabajadora. Y viene Abraham y no espera y se acuesta con la trabajadora. Y de ahí quien nace, Ismael. ¿Qué representa Ismael? Ismael representa lo que tú haces con tu propia fuerza, con tu propia carne. Porque Abraham todavía parece que estaba medio culeco porque tuvo un muchacho. Entonces, Abraham todavía no servía para el propósito de Dios. Porque ahí dice que si el grano no cae a tierra y muere, no produce. ¿Qué quiere decir eso? Ah, no, pues entonces con la trabajadora. No. En Dios no es importante solamente lo que se hace, sino quién lo hace. Porque nosotros multiplicamos lo que somos. Y si Abraham aún no estaba listo para lo que Dios quería, y Dios lo llamó para que sea padre de multitudes, y él era un desesperado todavía a los 86 años, que se acostó con esa mujer, él no estaba listo para cumplir el propósito de Dios de ser padre de las muchedumbres. Él le faltaba cocinarlo todavía. Yo le explicaba a alguien hoy que en mi casa, mi mamá tenía antes una máquina que le llamaban la maquinita de moler carne, que ahí metían la carne cuando la compraban y le daban una vuelta así y salía la carne molida. Y después que salían, le entraban otra vez, apretaban más la cosa y le daban otra vuelta y la molían más. Y Dios muchas veces hace eso con gente. Hay gente que Dios tiene que meterlo en la maquinita de moler carne porque todos los que actúan por la carne, el espíritu todavía no ha vivido. Y están muertos en el espíritu y los que están vivos en la carne. Y Dios te llamó a multiplicarte, pero no te puede multiplicar porque lo que va a multiplicar van a ser chuleta, salami, mortadela y esa cosa. Y Dios es un Dios Dios es espíritu, ¿entiendes? Y lo que tú engendras, lo que tú produces, tiene que ser espiritual y tiene que tener ese orden. Pues, cuando le dicen así a don Abraham, él agarra, ¡prac!, se acuesta con la muchacha y de ahí nace Ismael. Pasaron 14 años y en esos 14 años lo que hubo fue problema en la casa de Abraham. Yo no sé si hay alguien aquí que se atreva a decir, yo también he parido par de Ismael, he engendrado par de Ismael porque me he desesperado. Porque como Dios le dijo que le iba a dar una gran multitud, ¿qué hizo Abraham? Agarró y embarazó a la trabajadora y de ahí nació Ismael. Eso es lo que significa Ismael. Los problemas, las decisiones que tú haces, porque atento a ti. ¿Tuvo que Dios que hacer? Dale, eso pasó en el verso 16. Después usted se va al verso 17 y dice, ¿cómo sabemos que Abraham tenía 86 años? Fácil, usted lo lee en Génesis capítulo 16, verso 16. Dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. El hombre tenía 86 años, pero todavía estaba vivo. Embarazó a una mujer y parió un muchachito ahí. Entonces, hoy vamos a hablar de multiplicación. No solo física, sino espiritual. Dios te llamó para que te multiplique en lo espiritual. Óyeme una cosa que te voy a decir ahora.
tú tienes que dar a luz hijos en el mundo espiritual. Hay gente que tiene que ir al cielo por ti. Así como a un simple panadero, un simple copero, Dios lo usó como instrumento para llevar una palabra a José y para que de José le lleven una palabra al faraón. Así, aleluya, para eso Dios también te crió, te escogió en este tiempo. Porque tú dirás, no, soy Luis Soto y Mari que son pastores. No me digas, aquí somos pastores todos. Aquí todos tenemos el propósito, el mandato de ir y predicar este evangelio a toda criatura. Pero si no morimos primeramente, lo que vamos a parir van a ser Ismaeles. Y no son Ismaeles, son Isaac lo que Dios anda buscando. ¿Qué sucedió? Que cuando leemos en el capítulo 17 dice, era Abraham de 99 años. ¿El cuánto? Dice, del capítulo 16 al capítulo 17 pasaron 14 años. En esos 14 años no registra que Dios volvió a hablar con Abraham porque estaba crudo. El hombre que lo llaman para padre de multitudes, se está acostando con una trabajadora, fabricando Ismael y sacándole los pies a la viejita y sin cosa. La viejita se alocó también y mandó al pobre Abraham a que, ¿verdad? Entonces, pero ese es ese principio. Y antes de hablarle de multiplicación, lo que yo le quiero hablar es de orden, porque es un principio bíblico. Porque eso fue lo que Dios hizo en Génesis. Antes de él empezar a decir, produzca la tierra, él puso la cosa en orden. Dice, estaba desordenado y vacío. Y dijo Dios, sea la luz. Y separó Dios las tinieblas de la luz. Y separó las aguas de la tierra. ¿Usted me entiende? Él puso ciertas cosas en orden. Si ahí mismo él empezaba a multiplicar, se iba a multiplicar un caos. No, él embelleció. Y después que embelleció todo, fue que puso a Adán. Y después bendijo a Adán. Y entonces le dijo, multiplícate. Pero hay personas que se quieren multiplicar. Señor, multiplícate. ¿Y el orden para cuándo? No nos gusta el orden. La cegueta, la disciplina, los brillos fijos y la lija de Papá Dios. A mucha gente no le gusta. Es muy lindo cantar. Al taller del maestro vengo. Pero cuando nos están metiendo en la maquinita de carne, que Papá Dios nos da la primera vuelta. Ya, Señor, ya estoy listo. Señor, ya pasé la prueba, sácame de aquí. Y Dios dice, no, faltan 3 vueltas más. Entonces, oye, capítulo 16 tiene 86 años. Capítulo 17 de Génesis, el hombre ya tiene 99 años. Pasaron 14 años de lucha, angustia y dificultad. Porque dice la Biblia que después que nació Isaac, Sara ya no aguantaba más y le dijo a Abraham, mira, esa mujer te tiene que echarla para acá. ¿Entiendes? Pero vamos en el capítulo 17. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Perfecto le dijo. Él hace mucho que estaba andando con Dios, pero no era perfecto. Dios le dijo, sé perfecto. Tú tienes que andar conmigo. Conmigo hay que serme perfecto. Tú has andado bien en muchas cosas, Abraham, pero te faltan algunas cosas. Anda delante de mí y sé perfecto, dice el capítulo 17. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces se postró Abraham sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre. Y no se llamará tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Una pregunta, ¿por qué Dios no le cambió el nombre a Abraham si ya Dios tenía 25 años tratando con Abraham? Él le llamó a 75 y él tenía 99, 100 años. 25 años y todavía le llamaba Abraham, padre enaltecido, no le llamaba padre de multitudes. Había todavía una venita de carne que había que cortarle al hombre. 86 años y todavía él creía que él iba a engendrar a él, pero el muchacho era Dios, es por medio de Dios, es en el tiempo y a la manera y la voluntad de Dios que tenía que venir ese muchacho. Entonces, cuando él cumple 100 años, que ya no había de nada, y que Sara ya no había de nada, y que él ya no era más que un muerto, por eso es que dice ahí, si el grano de trigo no muere, no produce fruto. En estos caminos tenemos que aprender a morir al yo a nosotros y preguntarle a Dios, manda que yo soy un guardia, ¿para qué soy bueno? Como dicen los guardias de antes. Y eso es lo que vimos acá en el capítulo 17. A los 99 años es que él le dice, no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre.
Hace 25 años le habían dado esa promesa. Pero en ese caminar con Dios el hombre se iba perfeccionando. Y le dice, y te multiplicaré en gran manera y haré de naciones y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y te daré tu descendencia. Verso 19. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto. Y Dios le habla de la circuncisión. Y el verso 15 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no le llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, que significa princesa. Y la bendeciré y también te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes, pueblos vendrán de ella. Verso 17. Oiga, qué cosa más bella en el verso 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años le van a nacer un hijo. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Por qué? Abraham ya estaba muerto. Ya él sabía que esa matriz de Sara estaba muerta. Ya él sabía que su naturaleza humana estaba muerta. Y en ese momento donde él murió a su carne, a sus posibilidades físicas, ahí es que Dios le dijo, Padre de multitudes, estás listo ahora para que yo te use, mi querido Abraham. Ya tú moriste a la manera tuya de hacer las cosas. Y es así, gloria a Dios, como en el capítulo 18. Entonces nos vamos al capítulo 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta. Verso 9, capítulo 17, verso 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, es decir, en 9 meses, aleluya, Sara tu mujer tendrá un hijo. Qué cosa tan grande. Oh, al viejito de 100 años y la mujer de 90. Santo Dios. De aquí a 9 meses, Sara va a tener un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Todo eso tiene un significado espiritual que yo espero que usted lo desglose, lo analice bien el pasito en su casa. Cuando la Biblia relata ahí, y Sara ya no había de dónde. Sara era una semillita ya muerta que solo Dios la le... Perfecto. Perfecto. Gloria a Dios. Y dice, y le había cesado. Aleluya. Y usted conoce al resto de la historia. Amén. Los bendijo. Y nació Isaac. Y nació Isaac. ¿Qué pasa? Después usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Que cuando nace Isaac, Dios le dice que tiene que sacrificarlo. Pero como Abraham sabía que ese muchacho no era de él, que él ya estaba muerto, que él no se pertenecía. ¿Entiende? Cuando Dios se lo pide, él dice, pero en realidad ese muchachito es tuyo. Y es eso. ¿Qué pasa? Que Dios hoy te pide a ti tu tiempo. Tu vida. Porque para Dios hacer cosas en esta tierra, Él la hace por medio de Abraham. Por eso es que Él le dijo a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo mismo pasa contigo. Hay bendiciones que para Dios traerla a alguien en la tierra van a pasar por medio de ti. Y hay gente que se van a multiplicar. Yo le estoy hablando esta noche a gente que son padres de multitudes, de naciones, de reinos, en el nombre del Señor. Yo sé que queremos hablar hoy. Pero para Dios hacer eso con gente, hay que andar perfecto, como dice aquí la palabra de Dios. Ese andar con Dios, porque Dios anda con gente y lo trabaja y lo bendice y lo protege y lo defiende. Yo soy tu escudo y tu galardón, tú no necesitas a nadie. Pero el hombre todavía le faltaba mucho. Todavía le faltaban muchos años. Y después mete la pata y produce un Ismael y después le faltan 14 años más. Lo mismo pasa con Moisés. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Pero Moisés era un gallito de pelea. Y mató a un egipcio y salió corriendo.
Cuando Moisés estuvo 40 años en el desierto y ya Moisés tenía 80 años, entonces Dios lo llama. Pero no terminó ahí. Moisés también es procesado por Dios en el desierto y él dura 40 años más pastoreando ese pueblo de Israel en el desierto. A los 120 años Dios se lo lleva para el cielo. Y yo me pregunto, ¿dónde estás tú en cuanto al proceso de lo que Dios quiere hacer en tu vida? Número 2, ¿cuál es tu descendencia que tú tienes ahora? ¿Qué tú estás produciendo? Tú estás produciendo ismaeles, que son los generados en tu voluntad. Tú le sirves a Dios, pero estás produciendo hijos a tu manera, en tu tiempo, o estás produciendo Isaac, que son a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y dependencia de Dios. Cosa que tú realmente puedes decir, eso fue Dios que lo hizo. No que yo me puse a estar de tigre, ni manipulador, ni nada, ni acotándome con el jefe para lograr. Esos son ismaeles. Después no me vengan a mí a decir que Dios me bendijo, que Dios me dio un trabajo, cuando tú sabes que tú tuviste que chapear a tu jefe para eso. Pero tú tienes que separar muy bien a Ismael de Isaac, porque en el cielo lo separan muy claro. Dice, en Isaac te será llamado descendencia. Y siempre le hablaban en plural. Le decía a tu simiente. Claro, sabemos que en el mundo espiritual se estaba refiriendo a Jesús. Ok, pero eso es para que vayamos sabiendo. Entonces, ¿qué dice Jesús cuando dice si el grano de trigo, volviendo a Juan capítulo 12, verso 20, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo? Y cuando vemos el verso 25 de Juan 12, dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué significa eso? Que al igual que Abraham, tú y yo tenemos que tomar una decisión de si vamos a seguir en la vida vieja, si vamos a seguir en la carne, o si vamos a vivir en el Espíritu, y si vamos a vivir la agenda y a la manera de Dios. De eso es lo que estamos hablando hoy. Porque cuando escogemos servirle a Dios, dice la Biblia, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Ok, hay un sacrificio. Muchas personas cuentan la gloria, pero no saben que detrás de cada gloria hay una historia de unos sacrificios. Detrás de cada corona hay un precio, un sacrificio que solo tú y Dios saben. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a ir medio cerrando un poquito, porque el tiempo ha avanzado. Pero le he hablado de engendrar hijos. En Dios es importante no solo el hijo, sino quién lo engendra, con quién se engendra, cuándo se engendra. Porque no es con Agar, no es a tu manera, no es a la carne, es con la que parezca imposible, porque así es que Dios obra. Amén. Porque Él es todopoderoso. Es hacer la cosa a la manera del Proverbio 16:7. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Dice, aún a sus enemigos. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, Él trabaja las relaciones y las cosas te ayudan a bien. Él, yo no sé cómo lo hace. Te voy a dar otro ejemplo. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, que iba a la cruz, Jesús pudo solo, humanamente hablando. No, Él se cayó bajo el peso de la cruz. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3 veces. Y pregunta, ¿Dios pudo mandar un ángel? Dios pudo Jesús pudo Él mismo decir, bueno, yo voy a tomar ahora de mi fuerza sobrenatural. Pero allá no era Jesús, no era el segundo Adán. Por eso es que en estos caminos, bueno que usted entienda esto, es importante no solo quién lleva la cruz, no solo llevar la cruz, es quién la lleva, es cómo la lleva. Hay que luchar legítimamente en estos caminos, para que no nos pase como muchos que le van a decir, Señor, pero en tu nombre sanamos, echamos fuera demonios, y Él nos diga, yo nunca te conocí. Tú eres un tigre allá abajo, ¿no te acuerdas? Entonces Jesús no usó tigueraje. Cayó 3 veces como preguntándole, Padre, dime, ¿y qué sigue ahora? Porque la orden que tú me diste fue que llegue a la cruz. ¿Qué pasa? Y entonces apareció un africano. Simón de Cirene. Gloria a Dios. Un cireneo, un hombre. Y carga la cruz. ¿Qué nos querrá Dios decir con eso?
La bendición, la ayuda a Cristo vino por medio de un hombre que ni siquiera era israelita. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque a veces creemos que nada más necesitamos a Dios y que no necesitamos a más nadie. Y muchas veces Dios trae a nuestra vida personas que son de bendición. ¿Entiendes? Y por creernos nosotros la última Coca-Cola en el desierto, o porque Él es impío, yo soy cristiano, un momento, porque mira, la bendición de Esther, ¿dónde estaba? Con un rey impío. Estaba con un rey impío. Yo no te estoy diciendo que te cases con un rey impío, pero te estoy diciendo que Dios usa a quien Él quiere y que uno tiene que orar y pedirle a Dios sabiduría para ver qué, cómo, cuándo, dónde. Pero también una mujer muy importante le pidió a José que se acueste con él, pero José dijo no, no es así. Y José prefirió ir a la cárcel con tal de hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Qué les quiero decir? Que a veces vemos la historia de José, de cómo Dios lo levantó tan en alto, pero y vemos, wow, Dios bendijo a José y así me va a bendecir a mí. Espérate un ratico. ¿Y tú viste lo que Dios hizo con José primero? ¿Tuviste la disciplina que le metieron a José? El conocimiento que tenía José cuando esa mujer le ofreció que podía darle la libertad, podía hacerlo rico y él prefirió ir preso a la cárcel. Es que ese hombre conoce con quién estaba bregando, que Dios es un Dios limpio de principio. Él conocía la historia de Abraham. Él conocía cómo Abraham le falló vilmente, cómo negó a la esposa 2 veces. Y supo del todo el tigueraje que hizo Jacob. Y las cosas no le salieron bien. Y Jacob fue tan tigre que tuvo que trabajar 14 años de gratis por una esposa. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que tenemos que aprender cuando vamos a hablar de multiplicación. Hacer las cosas en el orden de Dios, creerle a Dios. Una vez yo recuerdo, y yo le he hecho ese testimonio antes, yo fui una vez a un sitio por ahí que me invitaron a dar una conferencia. Y yo, bueno, doy mi conferencia. Y me voy. Era sobre finanzas. Y yo hablaba de disciplina en las finanzas y hablaba de emprendimiento, etcétera. Y yo me fui. Y yo creo que pasaron, no sé si 2 o 3 años después de eso. Pero el caso es que un día yo terminé de predicar en la iglesia y cuando venía para mi casa veo unos manguitos tan bonitos y me paro y compro los mangos y cuando le digo ¿cuánto le debo? Me dice nada, usted aquí no era una guaguita con mucha fruta, dice usted aquí no paga nada y yo no conozco al hombre, le digo ajá, ¿y por qué? Dice él que usted se acuerda una vez que usted fue a una escuela en Villamella y dio una conferencia de finanzas. Yo dije, sí me acuerdo, y me dijo, yo estaba ahí y este negocito salió de esa conferencia que usted dio. Yo cogí esos principios y lo puse a trabajar y de aquí salió esto. Entonces por eso le digo, detrás de cada victoria hay una historia que es bueno saberla. Es bueno saber que esa gente supo. Mucha gente cree que cuando Dios le dijo a Salomón te va a dar sabiduría, que automáticamente la cabeza se le puso grande a Salomón y él era súper sabio. No, vaya a leer lo que dice Proverbio 1. Como dice Salomón, yo fui instruido por mi papá. Mi papá se sentaba conmigo y me enseñaba. Ama la sabiduría, sobre toda cosa, escoge la sabiduría, escógela, engrandécela y ya te va a engrandecer. ¿Qué quiere decir eso? Que Salomón pasaba largas horas estudiando la palabra de Dios, profundizando en el conocimiento de Dios. ¿Entienden? Entonces, vamos a ver cómo vamos cerrando esto. Gloria a Dios. ¿A dónde los quiero llevar con esto de multiplicación, de bendición y tal cosa? Es que, así como de manera natural, todas las cosas en este mundo se multiplican, crecen. Hay un proceso, un ciclo constante. Hay gente, y además hay gente que, Dios te sabe, para fabricar muchachos no lo piensan mucho. Pero en el mundo, para fabricar Ismael, ya usted sabe, automáticamente salen. Como la hierba que no hay que sembrarla, salen por todos los lados. Pero los Ismael, como es, los Isaac, son otra cosa. Hay que cultivarlo. Los Isaac. Exacto, hay que pagar un precio. Hay que preparar una tierra. Hay que instruirse. Hay gente que se quieren casar, la muchacha me gusta, y no han cogido ni siquiera un cursito de prematrimonial. No han cogido ni siquiera una clase. Los Isaac no nacen así. Los Isaac nacen con un precio, con un sacrificio, creyéndole a Dios. Y yo te digo esto porque Dios le dijo a Abraham, a Isaac
a Adán y a Eva, los bendijo y le dijo multiplíquense. Te digo esto porque cuando Pablo estaba a punto de morir, llamó a Timoteo y le dijo, te encomiendo delante del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Yo te estoy hablando de multiplicación hoy, porque cuando Jesús iba para el cielo, reunió a los 12 discípulos y les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te hablo de esto hoy porque Jesús reunió a los discípulos y le dijo, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Porque Jesús un día le dio pan a 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero después cuando ellos vinieron a buscar más, le dijo, no, ustedes andan detrás de pan, pero no. Y él, aunque le predicaba a la multitud, se enfocó en 12 y entrenó esos 12, capacitó esos 12. Y luego capacitó 70, dice la Biblia, y los envió de 2 en 2. De seguro, ellos hubiesen querido quedarse siempre con Jesús. Dame más, dame más, dame más. No, Jesús trabajó con ellos un tiempo y le dijo, ya ahora ustedes están listos para ustedes ser fuente de bendición, para ustedes bendecir a otro. Yo quiero bendecir a otro por medio de ustedes. Yo le quiero dar descendencia a ustedes. ¿Cómo claro? Entonces, de eso es lo que quiero hablarte hoy. Gloria a Jesús. Y si tú ves toda la Biblia, yo le leí el caso de Abraham, pero si usted se lee Génesis capítulo 9, va a ver que eso es lo mismo que Dios hizo con Noé. Dice Noé, Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Si usted lee Isaías 51:2, dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. ¿Por qué le di el ejemplo del frutero ahorita? Porque él oyó una palabra y la puso en práctica. Y aquí está diciendo, mira el ejemplo de Abraham, de Isaac, y tú dirás, no, es que yo no me gusta predicar a la gente, no quiero invitar a nadie para la iglesia. A propósito, mañana tenemos un culto de amigos. Aunque usted no vaya mañana a la iglesia, dígale a un amigo, yo quiero que vayas. O dígale, quiero que sintonice el servicio mañana, que tenemos una invitada especial mañana, una adoradora, te vamos a tener en la iglesia mañana. Amén, además del coro renuevo. Pues tú le dices, ve, amén, sintonízale. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener descendencia en el mundo espiritual. Porque alguien un día tiene que acercarse a ti en el cielo y decirte, mira, yo estoy aquí. Porque tú un día me hablaste. Por último, vamos a cerrar aquí. Les quiero leer Hechos capítulo 6, verso 7. Y dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Es decir, muchos de aquellos que mataron a Cristo ahora se estaban convirtiendo. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. Gloria a Jesús. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios. A Abraham le dijeron padre de multitudes. A Abraham le dijeron, y en ti serán benditas todas las simientes, las familias de la tierra. De lo que hemos hablado hoy, de relacionamiento, de relaciones correctas, de orden, aleluya, de conocimiento. Le hablábamos ahorita que Dios generalmente trae su bendición por medio de hombres, de mujeres. Y que Dios te quiera usar a ti también como un canal para que tú seas un medio para Él bendecir a otro. Eso fue lo que le dijo a Abraham, y serás bendición. Y nada bendice más como la palabra de Dios. Aleluya. Cuando tú oras por alguien. Mire, yo voy a cerrar con esto. A Abraham le pasó algo muy extraño que muchas veces a nosotros nos pasa. Es que cuando él no tenía hijos, él fue a una ciudad y como miraron a la mujer de Abraham, porque él la negó, él dijo, no, es mi hermana. Un hombre la miró, un rey ahí. Por eso, dice la Biblia que Dios cerró todas las matrices y que la gente ninguna podía conseguir ninguna pareja en toda esa ciudad. Y entonces cuando supieron que era la de Abraham, Abraham dijo, pero ¿por qué nos engañaste? Mira, a nosotros estamos todos enfermos acá. Y el ángel se le apareció a Abimelech y le dijo, es que ese hombre es profeta. Dile a él que ore por ti, toda tu gente, porque si no, están fritos. Y dice la Biblia
que Abraham ora, Señor, abre la matriz a toda esa gente. Y de repente otra vez empezaron a parir. Pero Abraham no tiene hijos. Pero Sara no pare. Entonces el tipo puede abrir para que toda una ciudad se abra las matrices y empiecen a parir. Y tú no tienes hijos. Explícame. Y Dios muchas veces hace eso con nosotros. Que a veces nosotros como que nos falta una cosa y por eso creemos que Dios no nos va a utilizar para bendecir a otro a veces en esas cosas que nosotros nos escasean. Pero Dios es que sabe todas las cosas. Él es el gran Jireh, Él es el gran proveedor. Y si Él te dijo que te bendijo para que te multipliques, créele a Dios. Aleluya. Vamos a orar. Señor, en esta hora oramos. Yo quiero orar por una multiplicación primeramente en el mundo espiritual, Señor. Señor, que todo el que oiga esta palabra hoy revise su legado espiritual. Señor, dice tu palabra, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Dice tu palabra que aquellas personas que tú le diste talento, luego tú preguntaste, que aquella higuera tú fuiste a buscar fruto, Señor. Dice tu palabra que tú le dijiste a tus discípulos, ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la siega, pero vean, aleluya, los campos están blancos. Tú dirás, no, es que estamos en tiempo de pandemia, pero la Biblia dice en Génesis 26 que Isaac sembró en el año del hambre, de la necesidad, de la dificultad y cosechó al 100%. Yo creo que no hay mejor tiempo para invitar a alguien, para llamar a alguien, hacerle una llamada. Tal vez no lo puedes visitar, pero dile, mira, Cristo te ama. Tal vez te duele un chin la barriga a ti, pero Dios te dice, llama a alguien y ora para que sea sano de la barriga. Y tú dices, pero para que me oriento yo, pero Dios te dijo que sane. Dios te dijo que tú eres un canal. Dijo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tal vez a las 3 de la mañana tú tienes mucho sueño y Dios te dice, ora, y tú no entiendes, pero sabe Dios hay una bruja rodeando por ahí. Sabe Dios el hijo del vecino está en un peligro y como el vecino no tiene esa relación con Dios, Dios te llama a ti como un sacerdote para que te levantes. Como dice la Biblia que Abraham quemaba un holocausto y subía, ese humo subía hasta la presencia de Dios. Así el Señor quiere que tu holocausto se levante por ti y los tuyos y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay muchas personas que han estado pensando solo en ellos y tú tienes que hoy empezar a pensar en esa descendencia espiritual que Dios te ha entregado y de la cual te va a pedir cuenta. Que Dios le bendiga, que Dios te guarde. Si aún no has aceptado al Señor, quiero que digas conmigo, Señor, te acepto en mi corazón, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Declaro que este es el año de la multiplicación, que este es el año del favor del Señor en mi vida, Señor Jesús. Dejaré de ser mezquino y aunque muchas veces no esté viendo la multiplicación hacia mí, no por eso dejaré que la multiplicación fluya a través de mí para otras personas. Amén. Ayúdame a entender que tu palabra dice, busca primero el reino de Dios y las demás cosas te vendrán por añadidura. Que pase una feliz noche. Mañana a las 9 de la mañana tenemos clase bíblica y a las 10 tenemos nuestro gran servicio. Amén. Con nuestro invitado especial. Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom.